Hola, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Este mes nos acompaña dos miembros de Fourth Plane Forward para platicar con nosotros sobre las oportunidades que nos brindan Fourth Plane Commons para nuestra comunidad y también estaremos platicando sobre su programa de Incubadora de Empresas Pequeñas. Así que acompáñenos como cada mes y compartan con sus familias y amigos. Hola Miriam, hola Kiana, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hi Miriam, hi Kiana, thank you so much for being here with us today. Let's go ahead and just start off the show with a little bit of introduction. Vamos a empezar el show hoy, la charla, con una poca introducción. Si nos pueden decir un poco de ustedes, if you can go ahead and just tell me a little bit about yourself. Hola, I'm Kiana Coburn, Marketing Coordinator here at the Fourth Plane Community Commons. I'm native to the Vancouver area. I'm a alumni from Fort Vancouver High School, so very local and very excited to be working with the community, to the local, the community that I grew up in, flourish and have access to all the resources. Kiana dijo que ella es coordinadora de marketing en Fourth Plane Community Commons. Ella está muy emocionada de estar aquí hoy para decirnos sobre todos los recursos que están para su comunidad. Hola, mi nombre es Miriam Valdivia Romero. Soy gerente de programas aquí en Fourth Plane Forward. También soy coach de liderazgo y negocios. Como gerente de programas aquí en Fourth Plane Forward, lidero los programas de desarrollo empresarial, incluyendo la comunidad de negocios de comunidad, de lo que estaremos hablando brevemente. Yo soy peruana de nacimiento y crecí la mayor parte de mi vida en los Estados Unidos, en Arizona específicamente, y llevo aquí en Vancouver, Washington, más de 2 años. Un gusto tenerlos. Un gusto a nosotros. Muchísimas gracias por compartir eso. Thank you so much for telling us a little bit about yourself and introducing yourself. Before we begin, I'm going to go ahead and go over our charla giveaway rules. Antes de empezar el show, voy a platicar sobre las reglas de nuestros regalitos de nuestra charla. Bueno, vamos a decir, este mes tenemos 2 tarjetas de regalo de Amazon de $25 que estamos regalando. Y para ganar la primera tarjeta de regalo, nosotros vamos a poner un código en cualquier momento en este video de YouTube. La primera persona que reclame ese código en su cuenta de Amazon y gana esa tarjeta. Y la segunda tarjeta de regalo de Amazon puede ser suya si nos sigue en Facebook en Latino Leadership Northwest. Este video será publicado en Facebook y en ese mismo video en Facebook necesita etiquetar a 2 personas y asegúrese que están en los comentarios de ese video. Luego vamos a elegir al azar una de las personas que comentó y les vamos a enviar un mensaje con el código de Amazon. Bueno, ahora podemos empezar con esta charla. Hoy voy a traducir por Kiana. Vamos a empezar con Kiana y las preguntas que tengo con ella. So what programs or initiatives does Fourth Plane Community Commons offer to support Latinx community in Vancouver, Washington? ¿Qué programas o iniciativas ofrece Fourth Plane Community Commons para apoyar a la comunidad Latinx en Vancouver, Washington? And that's a great question. So we currently we have Hispanic Disability Support for Southwest Washington. They're one of our dedicated desk members, and they're also having an event every Tuesday for the duration of the winter. And I think going into next year also, and they'll be doing a kind of a Thanksgiving basket meal giveaway. I think later this month on the 21st, if I remember correctly. So that's one thing that we're offering out of this space. I think One America might be having an event here a little bit later also. I don't have the dates on that exactly, but I think that's in the works, and some other Latinx types of events that are happening out of this space from different nonprofits around that community to provide a lot of different resources. The space itself, aside from being a hub of resources where all of these nonprofits can kind of share a space with their events, so people can kind of get familiar with kind of one location to have all these different types of things. The space itself is the resource. So this is a space where different nonprofits that offer resources specific to the Latinx community will be able to come in and offer that to specifically the Fourth Plane corridor. So it's highly accessible to people that live in this area. And it's, pause. Aside from being highly accessible to people in this area, I completely forgot what my
main thought was. But yeah, so it's highly accessible to people in this area. It's meant to help service for the corridor. So for the underrepresented community, for the underserved community, for those that may not have all of the resources to even be able to access different nonprofits, and things that that could be helping them. This is a place where they could walk down the street, they could take a 5-minute bus ride, and kind of bring it back to their backyard to make it where they're at the forefront. So we're really excited to have a lot of those events and a lot of those nonprofits housed here, because it just gives so much more equitable access, right? It gives resources in Espanol, so they can understand, so they can reach somebody and have the resources that they need in a way that's accessible to them, in a way that they can understand, in a way that where they are not only heard, but they also feel seen and they're taken care of, and within their community, which is a really important thing. And so that's just one way that the Commons is kind of helping the Latinx community in specific, is being a hub of those resources and being somewhere when people come in, even if some of our staff don't speak Spanish, we can connect you with those who do and find you all the answers to the resources. Thank you so much. I'm going to go ahead and try to summarize all the amazing things you said in Spanish. Bueno, Kiana dijo que de verdadmente el lugar es un recurso, eso mismo, es un lugar donde la comunidad se debe de sentir que está seguro, donde es un espacio donde hay muchos recursos de diferentes organizaciones que pueden ayudar a la comunidad. Específicamente está hablando que hay eventos que van a pasar, como ejemplo va a haber un regalo de una Thanksgiving basket. Entonces me imagino, what does that include? Is that like food for community members? So I think if I remember correctly, it will be hot meals. So to be able to give those Thanksgiving meals to families that are in need of them, so that they can enjoy a hot Thanksgiving meal, even if they may not be able to have the time or the resources to make that themselves, and we still want them to be able to enjoy the holidays, to enjoy a warm meal with their family. Bueno, Kiana dijo que la canasta va a ser para comida caliente para las personas que desafortunadamente no pueden tener esos recursos de tener comida en este lugar. Ahora sí van a poder con esta canasta de comida para que puedan tener un día de acción de gracia como todas las otras familias. Y bueno, ella dice también que de verdadmente este lugar es donde muy accesible para personas, se pueden ir en un autobús, pueden caminar a este lugar, es muy accesible para las personas que rodean este lugar entre la comunidad. Thank you so much, Kiana. We can go ahead and move over to our next question, which is, how does Fourth Plane Community Commons collaborate with local businesses and organizations to provide employment and career development opportunities to Latinx individuals? ¿Cómo colabora Fourth Plane Community Commons con empresas y organizaciones locales para brindar empleo y oportunidades de desarrollo profesional para personas latinas? So in terms of employment and helping in that respect, the Fourth Plane Community Commons can help in the marketing of these things. So we have a lot of different avenues in which we can kind of be a hub of those resources and connect people that are job seeking with organizations that can connect them with jobs, as well as like with Spanish speaking jobs even, as well as local businesses that are looking to hire. So one way we do that is through our reception desk. We just put up a stand. So if employers have flyers and they're looking for Spanish speaking employees, we can house those there. So anybody that walks into the building would be able to see their flyer, to grab it, and that's at no cost. We also have the newsletter that is in partnership with Fourth Plane Forward. So it goes out to, oh gosh, I don't remember exactly how big the email list is, but it's like in the thousands. It's pretty big to all of those emails and it's not just community members, but that's also nonprofits. So a lot of people that would be able to disseminate
that information, that would be able to share that with maybe people that they're close to, or even to different organizations themselves. And then another way that we can do that is through our social media platforms, through our LinkedIn, through our Instagram, through our Facebook, and really reaching with community members that follow us on those platforms and letting them know of not only the ways that we can help them, but also who's hiring. So those are a couple ways where employers and different small businesses that are looking to hire Hispanic and Spanish-speaking individuals would be able to tell us, hey, can you help us promote this job? And we'd be able to share it on all of our things free of charge so that they can find the help that they need. Ya dice que Force Paying Community Commons ayuda con el marketing de encontrar trabajos específicamente con negocios que están buscando a personas que hablan español y necesitan que promover este puesto o quieren que más personas sepan de este puesto. Lo que ellos hacen es lo pueden poner en las redes sociales y gratuitamente y para poder encontrar a estas personas. Igualmente, como si usted está buscando un trabajo y usted habla español, también puede ir a sus oficinas y ahí tienen como un papelero enfrente de sus oficinas para poder encontrar estos trabajos que están buscando a personas que hablan español. I just thought of this, sorry. Another thing to add is we want to make things accessible to be translated because a lot of the things we make are in English, but we want them to be available in Spanish. And the staff that are basically in this building aren't Spanish speaking. So we kind of have to outsource to Miriam or to some of our team members at What's Playing Forward to help us say something. So people that are looking to volunteer that would be interested in helping us to translate our brochures and our documents and our flyers to make them more accessible to the Spanish-speaking community, would love to get in contact with them to help make our resources and the things that are given to us accessible to everybody else. Dice Kiana que ellos están tratando de hacer todos sus papeleros, sus documentos, toda su información lo más accesible para la comunidad que habla español. Ahí dice que aunque no todas las personas en la oficina hablan español, ellos sí tratan de traducir todos sus documentos y dice que si siempre están buscando voluntarios que puedan ayudarles con eso para poder promover esta información para nuestra comunidad. ¿Existe programas o recursos educativos diseñados específicamente para estudiantes o adultos latinos que buscan educación superior dentro de Force Paying Community Commons? Are there any educational programs or resources tailored specifically for Latinx students or adults seeking further education within Force Paying Community Commons? Great question. So a lot of these programs that are going to come from, a lot of these programs will come from nonprofits that we're partnering with. As far as programs that are coming specifically from internally from us, I don't think we have one in the works that's off the top of my head at the moment, but I think we're still working on different youth programs that we're hoping to kickstart in 2024 and in the future as we kind of get our it's about us and get all of our systems and things in place and to be a little bit more functional. And so, gosh, I'm trying to think. I think we might, and I don't want to speak on things that haven't been completely booked yet, just in case something doesn't quite go right. I'm trying to think. I don't think yet we have anything for youth educationally. I don't think so. But we are working on it. And for adults, we will have a marketing workshop in January 2024 that we're planning to be on a monthly basis. So that will be something that's open to the community. It'll cover different topics such as how to write press releases, how to, what is a brand strategy? How do you make like a branding structure? Like those kind of things, going over maybe return on ad spend, like all those different like really technical things
in a way where they don't come and just listen to a lecture, but they're able to come and really walk away with something practical, where they get to work with a concept and really get to learn it hands-on. So that's something that we're looking at doing. That'll be open to everybody in the community, and hoping to have like a translator or someone there present to make it accessible for multiple languages. And then, of course, we have on the business side of things, the technical assistance with what's being forward, and Miriam and Will's positions to kind of help the small businesses along the corridor that a lot of them are from the Hispanic and Latinx communities. So a lot of those resources What's Playing Forward is able to offer that the Commons can't quite cover yet, but that is something that we're looking forward to having. Dice Kiana que al momento ellos específicamente no tienen un programa diseñado por esto. Usualmente los programas vienen de otras organizaciones que ellos trabajan con, pero dice que siempre están hablando sobre esto y es algo que quieren hacer. Pero sí dijo que hay un taller que va a empezar en enero, y este taller va a ser sobre marketing y cómo cómo poder usar las habilidades en este tema. Y ella dice que específicamente este taller va a ser muy, muy beneficioso para la comunidad, porque no solamente una persona está yendo a nomás a escuchar, pero ellos están aprendiendo y usando esas habilidades. How does Force Playing Community Commons address cultural and language barriers to ensure that Latinx individuals feel welcomed and included in their programs and services? Sorry. Did you want to translate that? Yes, yeah, thank you. So the Commons is our mission and our vision, and our goal is to really be community focused. So we want to make sure that all the things that we're having in the space is accessible, and that we're providing that equitable access. So it's not just it's there and technically everybody can come, but really making sure that it's actually available to everybody. I'm being really diligent about that, and that's something that we're actively working on. I wouldn't say that we're 100% there yet, because I think there's still some things that we need to kind of catch up and we need to be better at. And having our things translated is one of them. I think we are going to have our things translated for Spanish speakers so that they can have access to all the same resources that we provide in English. And that's something that we're actively rolling out, that we're actively trying to print things out and get things translated and get that rolling a lot faster than we have been. So I won't say that that's something that we're already doing, but that's something that is something that we're diligent about, something that is one of our services that we are going to provide, that we will be providing, and that even if you walk in and you don't quite see it yet, that's something that's on our immediate to-do list. And then as far as the other part of the question that I'm blanking on now, could you repeat that question just one more time? I'm so sorry. Oh, no worries. So I believe the other part was how does Force Playing Community Commons address cultural and language barriers to ensure that the community and individuals feel welcomed and included in the programs? Yeah, I think you answered very well. Okay, perfect. And then I think the only other thing I would add to that maybe is, aside from translating, we're reevaluating our process currently. So we're reevaluating the ways that the community, both businesses, organizations, and community members book the spaces, how they engage with the building, how they engage with us, so that we can be more accessible, so we can be a little bit more timely, so that our process isn't so complicated that it's not user-friendly. So that's something that we're also kind of saying that we're in the midst of reviewing, be more accessible to the community, and especially to the Spanish-speaking community. I think our website is fully translated, well, not fully translated, it's able to be fully translated into Spanish. So everything that we put on there should be completely translated, even down to like the smallest button.
to Spanish. So any changes that we make on there should be accessible that way. And then just evaluating, again, our process and making sure that it's simplified, that it's easy access so that you don't have to be an expert in anything to be able to access and enjoy this. Perfect. Ya dice que uno de los modos que están abordando que las barreras culturales y lingüísticas para garantizar que las personas latinas se sientan bienvenidas e incluidas en sus programas y servicios es primeramente ellos saben que todos sus recursos al momento no están completamente todos accesibles para las personas que hablan español, pero sí es algo que ellos están tratando de hacer y entonces ellos saben que es algo que necesitan que trabajar. Y también otra cosa es están evaluando el proceso de reservar los espacios porque ella sabe que no es lo más fácil, entonces eso significa que no es lo más accesible, pero dice que el sitio de web sí puede estar traducido completamente en español, pero entonces ellos de verdad están trabajando para que se hagan las cosas un poquito más fácil y para que más personas que hablan español puedan hacer estos procesos. Hola, aquí está el código de Amazon. La primera persona que lo reclama gana. ¿Qué medidas toma First Plan Community Comments fomentar las participaciones activas en el compromiso de la comunidad Latinx en su proceso de toma de decisiones y eventos comunitarios? What steps does the Fourth Plane Community Comments take to encourage active participation and engagement from the Latinx community and their decision-making process in community events? I think for us, I think the big thing is making sure that if things are translated so that the Spanish-speaking community can even know that they're happening, so that they have access to different things that are happening in the space, so that they're included in that, and so that it's very diligent that we're including them in that, and so that they know, oh, okay, cool, they gave this to me in my language, they obviously want me to know this. And so it's one of those things where I think providing the access is like the main due diligence in a way, of letting people even know that it's happening so that they can make the choice to engage with it in the first place. We also have our advisory committee and board that have Latinx representation. So there's a large Latinx voice internally. So when we think about the different programs that we have, and we think about partnerships and the different things that are coming out of the space from Fourth Plane Forward partnerships, they have a voice on the inside, and that is reflected on the things that we do externally. And so, but we also want that external participation. We want the community members to feel comfortable coming to us to say, hey, this was great, or hey, this was not so great. And we're open to the feedback. We want everyone to be able to have an equal voice with us, and to be able to share their experiences, to use this space. I say this word a lot, but really equitably, where it's not just tailored to one kind of area or one kind of demographic. It's not just for businesses. It's not just for nonprofits, but it's really also for community members. When they have a cultural celebration that they want to have in our space, we want to make it happen. We want to be able to host those things that are important to cultures and their groups and their celebrations here, where they don't feel like they have to go somewhere far away just to be able to do something that's important to who they are. And so I think that's another way where we really want to engage the community, to have things that are important to their identities in a place that's accessible to them, in a place that not only wants them to be there, but really prioritizes them being there. And it's part of their mission to have them here. Bueno, ya dice que ella está asegurándose de que todas las cosas estén traducidas para que la comunidad al principio sepa que hay estos eventos y hay estos recursos y de ahí puede viajar la palabra para otras personas, pero al mismo tiempo para que las personas tengan esa decisión, puedan tener esa decisión si quieren interactuar con esos eventos o con esos recursos. Y luego al mismo dice Kiana que hay una voz entre la organización, hay una voz de
de latinos entre la organización y dice ella que se enseña eso porque de los recursos que ofrecen, los eventos que hay. Y al mismo tiempo también dice que ella quiere que este espacio sea con igualdad. Entonces dice que quieren que el espacio sea para la comunidad latina y cuando haya un evento que ellos quieren hacer, pueden estar en este evento y sentirse que su voz es importante y todo eso. Thank you, Kiana, so much for taking time to be with us. Muchas gracias, Kiana, por estar hoy con nosotros. Bueno, ahora vamos a empezar nuestra sesión con Miriam. Miriam, ¿nos puedes contar un poco sobre ti? Ya sé que nos dijiste un poco al principio, pero específicamente, ¿nos puedes decir cómo estás involucrada en la comunidad? Por supuesto. Bueno, como les comenté, soy gerente de programas de Forward, más o menos liderando los temas de desarrollo empresarial, como la Incubadora, como Business Connect. Y estoy en la comunidad siempre tratando de hacer asociaciones con otras organizaciones como que ayudan a la comunidad para eventos que son para el beneficio de la comunidad hispana y ver cómo puede haber sinergia entre organizaciones y a nosotros para el apoyo a nuestra comunidad. Gracias. ¿Y cuál es el propósito del programa de Incubadora de Empresas de BPO? Sí, el programa de Incubadora se ofrece gracias a los fondos federales de CDBG, que es Community Development Block Grant, gracias a la ciudad de Vancouver. El propósito de la Incubadora de Negocios es encaminar a los futuros empresarios de comida y darles los recursos necesarios para que puedan lanzar su negocio con estabilidad. Un emprendedor tiene que cubrir muchas áreas como la licencia, los permisos sanitarios, la estrategia, el mercadeo, entre otros. Y este programa está diseñado para que cada empresario camine de la mano con un asesor empresarial y para que tenga acceso a los recursos esenciales para implementar su negocio. ¿Y existe alguna industria o sector empresarial específico en que se centra el programa de incubación de empresas o está abierto a varios tipos de diferentes negocios o empresas? La incubadora específicamente está diseñado para empresarios que quieran emprender un negocio de comida, ya sea hacer catering, tener un food truck, abrir un restaurante, ir a los farmers market o a los mercados y vender su comida ahí. Específicamente negocios de comida. Tenemos otros programas como Business Connect que se encarga en asesoría y de conectarlos a la persona indicada y eso es para cualquier tipo de negocio. ¿Y cómo puede beneficiar la comunidad Latinx al participar en el programa de Incubadora de Empresas? La Incubadora de Empresas beneficia a la comunidad latina o Latinx, entre otras, por recursos gratuitos durante un periodo de 6-7 meses, quiero decir 7 meses. Estos recursos abarcan entrenamientos, clases, asesoramiento, consultoría en diferentes áreas. Y si el participante desea un sitio web para su negocio, también lo puede acceder. Va a tener acceso a la comunidad comunitaria, tendrá acceso al community market o al mercado comunitario que estamos organizando. Estamos en una etapa en este momento. Y tendrán, al graduarse, tendrán un fondo inicial para poder invertir en este negocio. ¿Y me puedes explicar sobre el proceso y la duración del programa de incubación? Sí, primero las aplicaciones van a cerrar el domingo 17 de diciembre y el programa comienza oficialmente el miércoles 24 de enero. Entonces, de febrero a más o menos abril, los participantes van a tener que asistir a entrenamientos de máximo 2 horas por semana. Es probable que sean los miércoles, para serte sincera, a partir de las 5 de la tarde. Sería de 4 más o menos a 8 de la noche. Entre esa... ¿no? Y después, desde el 1 de abril hasta mediados de junio, los participantes van a poder asistir a una clase de 3 horas todos los lunes. Esas clases ya están definidas de 4 a 7 de la noche. Y es
dentro del Forceline Community Commons. Y yo voy a estar ahí con ellos. A partir de mediados de junio ya se va a comenzar el uso de la cocina comunitaria para poder comenzar a cocinar, a vender sus productos. También podrán tener acceso a su sitio web si lo desean. Todo el proceso trabajarán con un consejero empresarial que los ayudará a ajustar su modelo de negocio, su plan de negocio, su presupuesto, hoja de negocio, hoja de ganancias y pérdidas, entre otras cosas que se necesita como empresario. La graduación será más o menos en agosto al haber completado todos los requisitos y ahí es donde van a recibir su fondo inicial para invertir en su negocio. Y bueno, hablaste sobre las clases de 2 horas. ¿Hay otras calificaciones o requisitos específicamente? Las personas tienen que aplicar para el grupo de 2024. Tienen que ser, hay algunos requisitos ya que son requisitos de los fondos federales. Mayores de 18 años tienen que vivir dentro de los límites de la ciudad de Vancouver, ya que la ciudad de Vancouver es la que auspicia. Tienen que identificarse como personas de color y como somos latinos, latinas, latine, cumplimos con este requisito. Tener menos de 1 año de experiencia emprendiendo un negocio de comida y estar bajo los límites de ingresos que son según las reglas de HUD, y te puedo mandar los enlaces porque depende de cuántas personas viven en la casa y cuántos ingresos hay en total. Y se necesita poder desempeñarse en el idioma de inglés, ya que la clase es, la currícula de 12 semanas es exclusivamente en inglés. Y bueno, ¿hay un costo para unirse a este programa? No. Todo es gratuito. ¡Wow! ¡Qué bonito! Eso ayuda mucho para que sea más accesible para la comunidad. Sí, por supuesto. ¿Y cómo pueden las personas solicitar o inscribir en el programa? Ya sabe que necesitan que solicitar una aplicación, pero ¿será algo más? Es la aplicación que está en nuestra página web, que también te pongo a ver el enlace para que lo puedas compartir, y se cierran el domingo 17 de diciembre. Y bueno, ¿qué tipo de apoyo o recursos se brindan a los emprendedores latinos durante el programa de incubación? Bueno, soy gerente de programas y como latino tengo una responsabilidad de abogar por nuestra comunidad. Estar en conjunto, por lo cual estamos promoviendo una comprensión cultural y experiencia asesorando a emprendedores hispanos. Aparte de ser gerente de programas, también soy empresaria y crecí en una familia de empresarios, por lo cual entiendo con mucha claridad y empatía las experiencias por las que pasamos los emprendedores latinos e inmigrantes en este país. Y pues aplico todo eso en el diseño y el desarrollo de nuestros programas. ¿Qué talleres o sesiones de tutoría específicamente están incluidos en este programa? Ok. Van a haber talleres, van a haber entrenamientos, van a abarcar diferentes temas como permisos sanitarios, legales, otros aspectos legales, mercadeo, marca, presencia comercial, cursos básicos de computadora, entre otras cosas. También va a haber como lo mencioné, una serie de 12 clases, son consecutivas y son requisito esencial para completar el programa, que son clases que están diseñadas para emprendedores que se enfocan en negocios de comida. Y también va a haber como office hours o tutoría, permisos sanitarios o mercadotecnia. Y bueno, Miriam, ¿me puedes decir qué es la cosa más favorita de lo que estás haciendo ahorita en tu puesto? Ahorita se podría decir que es estar buscando y conectarme con las personas que van a colaborar o van a participar como expertos dentro del programa. También me estoy conjuntando con personas que ya trabajan con otros empresarios, preguntándoles, porque mi experiencia no es la única como empresaria, ni la de mi familia, ni la de mis clientes, sino entonces me conecto con diferentes personas que ya trabajan con empresarios o ayudando a empresarios en diferentes ramos. Y preguntándoles
¿qué son los problemas que más tienen los empresarios? ¿Qué son las preguntas que más tienes? Para así poder aplicarlo dentro de la incubadora para que todas las preguntas, todas las dudas puedan tener respuesta y así encaminarlos mejor. Me encanta. Y bueno, ¿hay algo más que le gustaría compartir con nosotros sobre esta increíble oportunidad? Sí, es probable que las personas que quieran aplicar necesiten asesoramiento de un consejero empresarial. ¿Por qué? Porque la aplicación está diseñada para que los que quieran participar tengan como, prueban un poquito qué significa ser empresario. Ser empresario, y lo voy a poner en el ejemplo de un restaurante o un negocio de comida, va mucho más allá de cocinar y vender el producto. Tienen que saber la estrategia, tienen que saber su presupuesto, tienen que saber qué precio le van a poner a su producto, tienen que saber muchas cosas. Entonces, la aplicación se basa en eso porque necesitamos saber, uno, que las personas están comprometidas y dos, que realmente quieren emprender su negocio. Entonces, si la persona necesita, que es muy probable, si no tiene ninguna experiencia empresarial, si la persona necesita asesoramiento, que se comuniquen conmigo para yo poder conectarlos con la persona que te va a ayudar para completar la aplicación. Va a tomar un poco de tiempo y va a tomar un poco de trabajo también porque es la vida de una empresa, ¿no? Y también quisiera agregar que si la persona no califica para el programa de incubadora por alguna razón y necesita asesoramiento empresarial, que también se comuniquen conmigo y te voy a mandar los links o información de contacto para yo poder conectarlos con un asesor que lo guíe en el ámbito que necesitan para su negocio, dependiendo de la etapa del negocio. Ahora, también quisiera agregar que este es el primer año de la incubadora y estamos trabajando duro para que el programa pueda tener un componente bilingüe en los próximos años. Muchas gracias, Miriam. Y bueno, ojalá que muchas personas vean esta charla y para que puedan compartir esta información con la comunidad. Y como dijo Kiana, ustedes todavía están tratando de hacer todos los recursos que estén traducidos, y sí se ve que están trabajando muchísimo con eso. Entonces me encanta porque pues ya sabemos que no todos los recursos son para nuestra comunidad, pero toda la información debe de ser. Entonces, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y compartir toda esta información. Muchas gracias. Y para todas las personas que nos están viendo, no se les olvide darle un like a esta charla y comentar para que puedan ganar nuestros regalitos. Nos vemos para la próxima vez. Adiós.